Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Les saluda su amigo Nes García, el profeta apóstata. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy nos vamos a volver intelectuales. Quiero compartir con ustedes unos puntos interesantes que hay en el libro de Raymond Franz, Crisis de Conciencia. Y quiero expresar mi punto de vista en cuanto al origen que tuvo la sociedad Watchtower y cómo evolucionó. Eh, Personalmente, Carlitos Russell, así le llamo yo, Charles Taze Russell, se le ha considerado por muchos activistas, el fundador de los Testigos de Jehová. Particularmente yo tengo mi propia perspectiva al respecto y yo no considero que Charles Russell o Carlitos Russell sea realmente el fundador de los Testigos de Jehová. Y para ello voy a platicarles por qué, voy a expresarles mis razones o mis argumentos por los que yo he llegado a esta conclusión. Las creencias que influenciaron a Russell, y esa es una de las razones por las que yo considero que técnicamente él no podría ser el fundador de lo que hoy día se conoce como la Watchtower de los Testigos de Jehová modernos, es porque Russell fue un hombre de época, un hombre de allá de la década de los años 800, ya llovió, en el que en Estados Unidos había como crisis religiosa en el que la gente necesitaba o estaba preocupada por el tema de la salvación. Recordamos que el origen de los Estados Unidos es que muchas de las colonias fueron fundadas con este, movimientos religiosos, entonces del protestantismo. Recordemos que en Europa predominaba la iglesia católica, y entonces muchos grupos religiosos protestantes que disidían de las religiones convencionales encontraron terreno fértil para hacer prosperar sus movimientos religiosos en el Nuevo Mundo, en este caso fue Estados Unidos. Entonces, para el tiempo de la época de Russell, era casi normal que los hombres, las personas de aquella época, estuvieran muy preocupadas por el tema de la salvación. Antes, Russell a los 13 años ya mostraba mucha preocupación por el tema de la salvación. Tanto es así, dice que escribía con tizas de carbón en las minas sobre la advertencia de leer la palabra de Dios por el miedo a ser castigado en el infierno del fuego. Como dato bibliográfico, Russell era descendiente de inmigrantes escoceses. Sus padres pertenecieron a la iglesia presbiteriana. Posteriormente, él a los 13 años deja la iglesia presbiteriana para afiliarse a la iglesia congregacional. Allá por 1870, a los 18 años, dice que Russell es invitado a una reunión con los adventistas del séptimo día y uno de los discursos que presentó un tal Jonas Wendell afectó mucho su punto de vista y se quedó con la espinita de buscar siempre la verdad. Entonces, como podemos ver con estos datos, Russell ya mostraba un interés profundo por el tema de la salvación, por el tema de conocer lo que realmente enseñaba la Biblia, de comprender lo que realmente, cuál era la voluntad de Dios expresada por lo que él en su momento creía que era la palabra de Dios, pues puesto que así había sido influenciado por la época en el que estaba él desarrollando su propia cosmovisión espiritual de la vida, ¿no? Entonces siempre se mostró inquieto por por el tema de los temas doctrinales
de las religiones oficiales que él conocía en ese momento. Sin embargo, Russell también estaba influenciado por el misticismo religioso de lo que después los testigos de Jehová consideraron pagano. Y es que efectivamente Russell vinculó las enseñanzas bíblicas con algunas creencias místicas del antiguo Egipto, perdón, corrientes religiosas esotéricas. De ahí que lo hayan vinculado con la masonería. Los activistas, eh, este, los activistas, lo que hacen activismo contra la sociedad Watchtower, alegan de que Russell era masón. Esto no ha estado del todo comprobado, pero sí hay evidencia de que Russell simpatizaba con esas creencias, porque de hecho él hizo comentarios o mandaba saludos a las logias de Estados Unidos, lo cual quiere decir que él tuvo vínculo con, con las logias de la masonería. Entonces, esto era evidente porque en sus escritos, en sus tomo de las escrituras que él publicó, él enseñaba sobre la relación que había entre la pirámide de Giza con las profecías de Mateo, del Evangelio de Mateo capítulo 24. De hecho, la tumba de Russell tiene forma de pirámide y tiene muchos símbolos que pertenecen a la masonería, lo cual da evidencia clara de que si no lo era masón, al menos él simpatizaba con esas creencias, que posteriormente sus sucesores fueron desterrando de sus publicaciones por considerarlas apóstatas. Russell era como una especie de hombre místico que estaba influenciado por incluso la numerología, que la numerología pertenece a una corriente esotérica de la cábala judía, ¿sí? Donde se trata de descifrar a través de versículos de la Biblia algún conocimiento que está oculto y que se puede descifrar mediante este método cabalístico que es la numerología. Y Russell era evidente que creía en este tipo de métodos o de creencias. Y que particularmente Russell no me caiga del todo mal. Charles Russell era, digamos, podríamos decir, que al final de cuentas él lo que buscaba era una visión espiritual que satisfaciera sus necesidades. Puede ser que parte del intelecto y también parte de espiritual, con el cual que se sintiera contento y mediante el cual también las personas que coincidieran con él pues le siguieran en sus enseñanzas. A partir de 1879 comenzó a publicar La Torre del Vigía de Sion, y ya en 1884 la registró de manera legal, de manera oficial, lo que hoy se conoce como la revista Atalaya. También tuvo una sección en un periódico de allá de Estados Unidos donde él publicaba lo que se llamaba la teología antigua, algo así. Pero Russell no es que hubiese él descubierto enseñanzas nuevas sobre la Biblia, sino más bien Russell va tomando creencias o doctrinas de otras religiones que ya le habían antecedido ante él. Por ejemplo, de los adventistas tomó lo que es el tema del milenarismo, la búsqueda por encontrar o descifrar la fecha exacta en que Jesucristo regresaría por segunda vez. Y el tema del infierno, que ya de hecho habían rechazado los adventistas del séptimo día, y el tema de la Trinidad, que también fue una doctrina que tomó del arrianismo, una corriente de allá de la época de la Edad Media, en el que el fundador de este movimiento conocido como
arrianismo, cuestionaba la creencia de la Trinidad. Y por supuesto el tema de la inmortalidad del alma, que también era una doctrina que fue rechazada o que es rechazada por los adventistas del séptimo día. Entonces Russell va tomando esas creencias y la va incorporando en su nueva visión, en su visión espiritual o su propia interpretación personal de la Biblia, y a partir de ese momento él lo considera la verdad e inicia la publicación de la revista Atalaya, que como ya le mencioné, empieza a publicar en 1879. Todas estas enseñanzas, incluso escribe libros, el tomo de las escrituras, que fueron varios tomos, donde él publica todas esas creencias esotéricas que yo también les acabo de mencionar hace un momento. Estas publicaciones, por supuesto, ya no están en la biblioteca de los testigos de Jehová actuales, porque como ya les comenté hace un momento, fueron desterrados posteriormente por sus sucesores por considerarlos doctrinas que estaban bajo la influencia del espiritismo o de los demonios. Entonces, prácticamente Russell fue expulsado de su propio movimiento religioso. Otro aspecto interesante del movimiento de Russell es que él no le puso ningún nombre o denominación para destacarlo de las demás religiones que existían. Él de hecho siempre se opuso a que su religión, su nuevo movimiento, no llevara ningún nombre que lo distinguiera de las demás confesiones religiosas. Él simplemente se acuñó el término de cristiano y decía que eran simplemente cristianos y que así quería que le fueran conocidos. Sin embargo, pues todas las religiones protestantes de Estados Unidos pues se derivan del cristianismo, entonces todos funcionalmente se consideran cristianos, aunque lleven el nombre de otra denominación para distinguirse de las otras corrientes cristianas. Entonces la gente lo empezó a conocer a su movimiento como russellistas, porque pues al final de cuentas los que se adherían al movimiento de Russell pues eran considerados seguidores de Russell. Sin embargo, el movimiento russellista toma otro rumbo después de su muerte. Aquí es la parte donde yo entro en materia, y aquí es donde yo encontré puntos muy interesantes que fueron determinantes para que el rumbo que tomó el movimiento russellista y que finalmente se convirtió en lo que hoy conocemos como los testigos de Jehová. Y todo empieza después de su muerte, de la muerte de Russell. Y aquí viene un detalle interesante que a mí la verdad que cuando lo estuve leyendo no paraba yo de emocionarme y también de sorprenderme, porque son aspectos de la historia de este movimiento que no nos cuentan. Porque en el libro Proclamadores del Reino aparece una historia sesgada de este movimiento, del origen de los testigos de Jehová, adaptada a la visión que los testigos de Jehová quieren que crean, ¿no? De que su movimiento empezó desde la época de mucho antes del cristianismo, ¿sí? La historia de los testigos de Jehová, ¿no? Y pasando por la época moderna con la llegada de Russell. Y a Russell obviamente no lo pintan como un hombre místico, como un hombre influenciado por el esoterismo masónico, sino lo presentan normalmente como un hombre que buscaba la verdad, ¿sí? Pero que en su momento él estaba solamente todavía a oscuras, porque Dios o Jehová mediante Jesucristo iría arrojando luz sobre la sociedad a fin de que ellos ¿cómo se llama? Se limpiaran de la influencia de Babilonia la Grande y se convirtieran en el pueblo escogido de Dios, mediante el cual se les suministraría el alimento espiritual al tiempo apropiado. Russell deja un testamento donde él expresa por voluntad manifiesta el destino de su movimiento y el nombramiento de los hombres a
quien le dejaba a cargo la encomienda de la redacción y de la dirección. Sin embargo, este testamento fue posteriormente rechazado, invalidado por el nuevo presidente de la sociedad Wachtauer, que tomó el control de ella a la muerte de Russell, a saber, Franklin Rutherford. Este señor, que a mí lo personalmente me cae mal, me choca, desde que estaba yo testigo de Jehová, cuando aprendí o conocí un poco de la historia de ellos, siempre se me hizo este hombre, aunque obviamente no lo conocí en persona, verlo en las fotografías y al leer sus palabras enérgicas, ¿sí? Se me hacía un hombre prepotente y déspota. Y es que realmente la naturaleza de Rutherford es que él ha sido formado como juez. Entonces, como tal, tenía que manifestar, expresaba en su fenotipo que era un hombre de firme, recio en su carácter. Características obviamente que tienen los jueces, más no un ministro religioso cristiano, ¿no? Que también muchos de ellos manifiestan ese tipo de actitudes. Entonces Rutherford prácticamente invalida el testamento de Russell, ¿sí? Aquí lo interesante de esto y la doble moral de la sociedad Wachtauer es que por unos años a la muerte de Russell, la revista Wachtauer reconocía que Russell fue el siervo especial del Señor y de que Jesucristo lo hizo gobernante sobre sus bienes. Esto aparece en la revista 1 de marzo de 1923 de la revista Wachtauer en la página 68 y la 71 en el artículo La lealtad a prueba. Sin embargo, posteriormente, ¿sí?, las expresiones de Russell, como aparecen en su testamento, fueron descartadas como si no tuviesen ninguna validez legal y evidentemente tampoco ninguna fuerza moral. La revista Wachtauer del 15 de diciembre de 1931, página 376, dice sobre esto: los hechos, cuales son bien conocidos que existen y que se aplican a las palabras proféticas de Jesús, son estas. En 1914 Jehová colocó a su rey sobre su trono. En el 1916 el presidente de la sociedad Wachtauer de Biblias y Tratados murió. Un papel fue encontrado escrito y firmado por él, cual fue llamado su última voluntad y testamento, pero que de hecho no era su testamento. Entonces parece ser que el hermano Russell, unos años antes de su muerte, había concluido que no podía hacer tal testamento. La obra de la organización de Dios no está sujeta al control del hombre ni al control de la voluntad de ninguna criatura. Bueno, aquí no, obviamente, como suele hacer la sociedad Wachtauer en sus silogismos que presenta o que formula, no lo respalda con ninguna prueba, ¿sí? Y entra en contradicción, porque aquí en esta revista, en este artículo, está reconociendo que efectivamente existía un papel escrito y firmado por él, ¿sí?, el que fue llamado su última voluntad y testamento. Pero que la revista alega que no era su testamento. ¿Por qué no era su testamento? Aunque parecía su firma y aunque parece un testamento. La sociedad Wachtauer no puede probar o no presenta aquí pruebas que sustenten de por qué ellos consideraban que eso no era un testamento. Porque un testamento es precisamente eso, ¿sí?, una voluntad manifiesta de una persona que destina sus bienes después de su muerte, o lo que se va a hacer con sus bienes después de morir, ¿sí? Entonces, y luego llega a la conclusión teológica que se ajusta a sus propios intereses de que la organización no podía estar bajo el control de un hombre y que no era voluntad de ninguna criatura. Vamos, estaba diciendo de que era la voluntad divina o Dios estaba moviendo los asuntos para que Rutherford fuera el que tomara el control de la organización. Entonces,
aquí esto lo estoy leyendo del libro de Raymond Frank, Crisis de Conciencia. Está en la página 71, en el capítulo 3, sobre el origen del cuerpo gobernante. Y fíjese lo interesante aquí que comenta el hermano Raymond Frank, que escribe aquí, que justo 8 años antes, la revista Watchtower, el canal del Señor, había insistido en que Russell hizo la obra del Señor de acuerdo con la manera del Señor. Y por lo tanto, cualquiera otra manera de hacerla es contrario a la manera del Señor. Pero ahora, 8 años más tarde, cualquiera que objetara que Rutherford echara a un lado las instrucciones dadas por aquel quien Atalaya tan enfáticamente había argumentado que era el siervo fiel y prudente, ahora se representaba como movido por la mala voluntad y malicia, como obrero de iniquidad. ¿Les suena familiar esto actualmente de de dónde viene el rechazo por parte de la sociedad Watchtower hacia aquellos que cuestionan o que se atreven a poner en duda las enseñanzas del esclavo fiel y discreto o del cuerpo gobernante? Sí, no es algo nuevo. Entonces, de hecho, la mayoría de los que habían sido nombrados o que aparecen en el testamento de Russell, que eran los hombres que habían estado desde el inicio con él en su movimiento y que eran de su confianza, fueron los que ellos empezaron a expresar que la voluntad del hermano Russell estaba siendo ignorada y que la atalaya no estaba siendo publicada de acuerdo a sus instrucciones. Entonces, a ellos lo describen posteriormente en esa revista 8 años después a estas personas como, como hipócritas que estaban movidos por el egoísmo, por la envidia, y que incluso que sus lágrimas no eran sinceras, sino que eran de cocodrilos, y que ellos crujen sus dientes contra aquellos que están haciendo la obra del Señor, en este caso Rutherford. Y wow, es sorprendente cómo ahora no solamente el difunto Russell, ahora técnicamente es expulsado de su propio movimiento, porque pues la mayoría de todas sus obras son rechazadas como obras inspiradas por enseñanzas de demonios, sino que ahora todos sus seguidores, sus discípulos que querían respetar las instrucciones que él había dejado en su última voluntad en su testamento, ahora eran también catalogados como gente infiel, como obreros de iniquidad. Entonces, aquí surge, de hecho dicen que todavía existe este movimiento russelista en Estados Unidos. Hay una minoría que son considerados russellistas y que mantienen algunos de los puntos o estructuras doctrinales del movimiento de Russell. Entonces, amigos, ¿qué pasaría entonces si Russell resucitara en este momento y se presentara en la sede mundial de los Testigos de Jehová? Que ya no está en Brooklyn, sino que está no me acuerdo en qué otro lado está, discúlpenme. Pero son instalaciones lujosas, mansiones, donde moran los miembros del cuerpo gobernante. ¿Qué pasaría si Russell entrara y tocara la puerta y dice: hola, yo soy el fundador de este movimiento? ¿Sí? ¿Saben lo que pasaría? Yo creo. Primero, le conduciría en estudio bíblico para que Russell se fuera conformando a las nuevas luces que Jehová, mediante Jesucristo, fue arrojando sobre la sociedad Watchtower, ¿no? Sobre el tema de la verdad. Pero si Russell insistía en mantener sus creencias que él tenía cuando fundó la revistación, pues lo más probable es que sería expulsado, sería rechazado, vamos, que no sería reconocido como testigo de Jehová, porque de hecho el nombre de testigo de Jehová fue el término con
con el cual Rutherford, por decirlo así, bautizó a su nuevo movimiento. Todos los seguidores o discípulos que se adhieran al movimiento de Rutherford serían reconocidos ahora o conocidos como testigos de Jehová. Por eso le comentaba yo en el inicio que para mí, desde mi perspectiva, Russell técnicamente no fue el fundador de lo que hoy conocemos como los testigos de Jehová. Su movimiento muere cuando Rutherford toma el control. Prácticamente lo que hace Rutherford es apoderarse de esos bienes, que en este caso era la editorial, y emprende un nuevo movimiento ajustado a sus propios intereses religiosos, porque Russell también era otro lunático. Si las ideas de Russell, que yo no las juzgo, porque al final de cuentas pertenecen a hace más de un siglo, y que no era el único que tenía esas ideas visionarias religiosas sobre el tema de la salvación, pero que hoy día nos parecen descabelladas, obviamente. Si las ideas de Russell, eran descabelladas, las de Rutherford eran completamente absurdas. Se fue al extremo, ¿sí? Y con él comienza lo que hoy conocemos como una dictadura teocrática, donde el poder absoluto se acentúa en un grupo clerical, que en su momento lo tenía el presidente, porque Rutherford era el único que tenía el control absoluto de la organización, y todos los temas doctrinales tenían que ser aprobados por él. Y incluso sus puntos de vista, sus doctrinas, eran consideradas como una verdad, como una iluminación incuestionable. Entonces, y Rutherford empieza a tener éxito con este nuevo movimiento, cuando le da el nombre al movimiento de Testigos de Jehová, que fue allá por 1931, en una célebre asamblea. Dice que para ese entonces, alrededor del mundo, no rebasaban rebasaban más de los 100.000 testigos de Jehová, pero a la muerte de Rutherford, ya rondaban los 2 millones de seguidores. Entonces, evidentemente la predicación y el movimiento cobra mayor relevancia con la dirección de Rutherford. Como dato interesante, algunos rasgos de la personalidad de este hombre es de que, si bien algunos expresaban que Rutherford, cuando oraba, dice que parecía un niño que hablaba con su padre. Y esto, según los comentarios que hacían esto, revelaba que Russell esencialmente era un hombre humilde. Y bueno, yo no catalogaría a una persona, lo calificaría de espíritu humilde, porque cuando en público habla con su amigo imaginario, lo hace de una manera respetuosa, que revela humildad. Para mí eso sería una muestra de humildad. Un hombre, para mí, humilde lo refleja en la forma que trata a su prójimo, ¿no? La empatía y la bondad con la que trata al prójimo, ¿no? Con la forma en que se relaciona con los demás, cómo les habla, cómo los trata, la empatía que demuestra. Pero, y de hecho la mayoría, como en el caso de Raymond Fromm, que dice que alcanzó a conocerlo, tanto en sus discursos que él presentaba, como en la forma que se conducía con los demás, revelaban que era un hombre totalmente nada humilde. Era un hombre arrogante, déspota, autoritario, ¿sí? Todo menos humilde. De hecho, una de las ideas descabelladas de Rutherford es que ustedes recordarán ese famoso discurso que aparecía en el libro Proclamadores del Reino, que dice que fue una asamblea histórica, no
sé si fue en Ohio, donde él, que fue un discurso que incluso se transmitió por la radio y que llevaba el título de Millones que ahora viven no morirán jamás. ¿Sí? Un título que en su momento debió resultar muy atrayente a las personas que le escuchaban, sobre todo por el tema del tema de la salvación, ¿no? El tema de que pues, el mundo estaba saliendo de una guerra mundial y que trajo como consecuencia muchas situaciones calamitosas. Y se preguntaban el destino o el futuro que iba a llevar nuestra civilización, ¿no? Y muchos auguraban de que estábamos cerca del fin del sistema de cosas del hombre. Entonces, un discurso como este debió haber captado la atención de muchos creyentes. Sí, hoy sabemos dónde están todos esos millones que en su momento, junto con Rutherford, ¿no? Que escucharon ese discurso y que en su momento creyeron que efectivamente ellos era una generación que iba a tener el privilegio de no morir jamás, ¿no? Porque iba a ser testigos del cumplimiento de las profecías bíblicas, ¿no? De lo que habían predicho Jesucristo y los apóstoles sobre la llegada del nuevo orden de cosas. Sin embargo, derivado de estas creencias milenaristas sobre el tiempo del fin, se derivaron otras enseñanzas muy absurdas y muy descabelladas, como el tema de la resurrección de los justos. Rutherford llegó a creer que en su tiempo, en su generación, serían testigos de la resurrección de los justos, que empezaría con todos los patriarcas precristianos como Abraham, Sara, Isaac, Jacob, el rey David y muchos otros que se narran en las escrituras. Obviamente, pues era muy difícil que esto resucitara, porque en el hipotético caso de que eso fuera a ocurrir, muchos de esos personajes, de acuerdo a la antropología y a la documentación histórica disponible, sabemos de que son personajes míticos y legendarios, que realmente no hay prueba de que realmente sean personajes realmente históricos, que realmente hayan existido. Pero que de haber existido, en el hipotético caso, ¿por qué iban a resucitar en Estados Unidos? Sí, ellos murieron en el Oriente Medio, en lo que hoy conocemos como el Oriente Medio. Y lo más lógico que ellos resucitaran allá. Pero me imagino que los iba a ir a buscar en barco para llevarlos a vivir a Estados Unidos. Pero ¿por qué los tendría que llevar a Estados Unidos a vivir? Obviamente porque ahí estaba la sede mundial de la Organización de los Testigos de Jehová. Era el pueblo escogido moderno de Dios, ¿no? Y fíjense ustedes nada más, él, y de hecho si eso aparece en el libro Proclamadores del Reino, al menos admiten que eso sí fue, sí admiten o reconocen, porque fue publicado en el libro Proclamadores del Reino, de que Rutherford manda a construir una mansión conocida como Bexarit, que mismo le llamó Bexarit, que significa casa de príncipes, que era una mansión para alojar a todos los resucitados que murieron antes del cristianismo, ¿no? Todos los fieles precristianos que les acabo de mostrar. Entonces ya se imaginarán ustedes a Abraham, a Sara, a Jacob, que estaban acostumbrados a vivir en tiendas, ahora viven en una mansión junto con Rutherford, ¿no? Como todo uno es estrellas de Hollywood. Obviamente, esta resurrección no ocurrió. ¿Y quiénes creen que habitó esa mansión? ¿Quién cree que se fue a vivir ahí? Pues sí, efectivamente Rutherford. Y de hecho hay fotos o fotografías de esa mansión y se ve saliendo él en su rock rolling, último modelo, todo ataviado de traje de blanco, muy, muy elegante, como toda una estrella de Hollywood, disfrutando de esos lujos o esos beneficios que eran fruto, a final de cuentas, de la aceptación de las personas por estas creencias absurdas. El testamento de Russell, ustedes pueden verlo, que es en el libro de Raymond Frank, está en PDF, ustedes lo pueden buscar en internet y ahí se puede descargar. Hay una versión que está traducida al español y en la parte última viene el apéndice donde ahí se encuentra publicado el testamento de Russell,
y que aparecen en nombre de los encargados de la redacción. Incluso aparecen el nombramiento de mujeres como fideicomisarias y los sustitutos, en caso de que estos redactores faltaran, nombra a otros hombres, entre los que al último se encuentra Rutherford. Pero efectivamente aparece Rutherford, pero como un sustituto de redacción, más no, no aparece ahí, no figura él entre los primeros hombres de confianza de Russell, y era obvio, porque Rutherford se adhiere a este movimiento pues ya casi al final de la vida de Russell. Seguramente ustedes, testigos de Jehová y ex testigos de Jehová, pero más los testigos de Jehová, los que se encuentran dentro de la organización, desconocen todos estos hechos históricos y estas fuentes. Ustedes las pueden consultar, se encuentran en internet, publicadas, y ahí pueden encontrar y constatar ustedes la documentación fiable, disponible, ¿sí? Y en el que se nos presenta otra versión del origen de la sociedad October, ¿no? Entonces, la conclusión que yo llevo de todo esto es de que tiene razón. Hoy día la psiquiatría está postulando de que el tema del fanatismo religioso puede ser considerado un tipo de enfermedad mental. Y es que efectivamente todos estos hombres que fundaron estos movimientos religiosos tenían que tener un problema de un tipo de esquizofrenia para poder desarrollar una imaginación grande y encontrar a través de sus interpretaciones religiosas una justificación a sus prácticas y actividades, que al final de cuentas iba de por medio un interés lucrativo, ¿no? Un interés económico, como quedó claro en esto, y que lamentablemente siguen explotando la necesidad que tienen los seres humanos de encontrar paz a través de una esperanza, ¿no? De una esperanza que no encontramos en la ciencia, que no encontramos muchas veces una explicación racional a ella, como el tema de la enfermedad, la muerte y el sufrimiento, que son realidades de nuestra vida, y que muchas veces, por lo doloroso que son y por los duros que son, nos cuesta trabajo aceptarla. Entonces es ahí cuando nosotros buscamos respaldarnos a través de una esperanza, una fe, algo que nos dé un aliciente para poder continuar con nuestra vida, o para hacer más llevadero ese sufrimiento y ese dolor. Entonces es aquí donde entran los intérpretes religiosos, ofreciendo ellos una explicación de por qué existe el sufrimiento, por qué existe la muerte, o en caso de que estemos atravesando alguna crisis difícil, saber de que, bueno, hay una esperanza de que eso es de manera temporal, y que hay un ser divino que se propone restaurar todos esos problemas y darnos felicidad, una felicidad que no se vea perturbada por ningún tipo de amenaza hacia nuestra salud física, prácticamente hacia nuestra felicidad, ¿no? De que nosotros sigamos disfrutando de la vida por un tiempo indefinido, y eso puede resultarnos atrayente en un momento. Yo no considero que sea mal tener una creencia, una esperanza, pero sí hay que tener mucho cuidado, porque detrás de esta necesidad, muchas veces detrás de todas estas creencias que ofrecen esta explicación, hay un interés de por medio. Y cuando hay ese interés por medio, es económico y material, hay que dudarlo, hay que cuestionarlo, porque estas religiones o organizaciones religiosas se alimentan y las sustentan el apoyo de las personas que deciden aceptarlas con la promesa de que ellos van a heredar una esperanza, ¿no? Una esperanza de salvación. Y bueno, mis amigos, con esto llego a la conclusión de este contenido. Espero que hayas yo logrado ser explícito, y que hayan disfrutado de este tema. Hay muchos puntos interesantes en el libro de Raymond Frank que vamos a ir considerando más adelante, y que me gustaría seguir platicando con ustedes. Pero bueno, esos fueron algunos de los puntos que a mí en lo particular
fueron cruciales para que yo empezara a desprogramarme de todo el tema doctrinal de la sociedad Guangdong, porque no fue un proceso de un día para otro. Al igual que ustedes, estuve bajo la influencia doctrinal de los testigos de Jehová. Me costó mucho trabajo reconocer que había sido manipulado, que había sido controlado a través del miedo y la culpa, por medio de ser esclavo de una utopía, de un concepto religioso denominado religión verdadera, denominado pueblo de Jehová o organización de Jehová o verdad. Entonces, pues afortunadamente ahí vamos. No, no, no considero que esto sea motivo para rechazar la fe. Como le digo, en un momento, cuando pasamos dificultades o situaciones difíciles, nos reconforta refugiarnos en alguna promesa, en alguna fe, y esta es la parte positiva de creer. Pero que esta creencia tenga un efecto positivo en nuestra mente, no que sea una fuente de ansiedad, no que sea una fuente de que nos cause, que nos ponga una carga sobre la carga que ya llevamos de preocupaciones y de situaciones que a veces nos roban la paz, que a veces nos dejan tristes, ¿no? O desconsolados. Bueno, mi amigo, me despido de ustedes, les mando un fuerte beso, un abrazo, pásenla muy excelente, muy bien, y nos seguimos viendo, ¿eh? Hasta luego, bye bye.